Hay muchas informaciones internacionales que revisar. Estamos junto a Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Nos trasladamos ahora a Francia porque suena un poco cliché siempre hablar de terremoto político, pero la verdad es que no hay mejor descriptor que ese para describir lo que está ocurriendo en Francia, porque la líder histórica de la ultraderecha en ese país, Marine Le Pen, quedó inhabilitada de competir por la presidencia en las elecciones de 2025, en una sentencia en la que una corte la halló culpable de ser la líder de un sistema de malversación de fondos dentro del Parlamento Europeo. Y ahí en esos casos se esperaba que una de las condenas, y era parte de lo que estaba pidiendo la Fiscalía, fuera que quedara inhabilitada para postular a cargos públicos, que es además una condena que tiene efecto inmediato. Y es por eso todo el revuelo que ha habido ahora en Francia, porque si bien ella puede apelar, esa inhabilitación se va a mantener en vigor incluso si es que apela, y solo si es que se emite después una sentencia a su favor, se va a retirar. No fue la única condena, porque también fue condenada a 4 años de cárcel, 2 de ellos en suspenso y otros 2 que puede cumplir ahí fuera de la cárcel con un brazalete electrónico. Claro, entiendo que esto es algo así como que contrataban, no sé si la palabra correcta, como asesores, sí, con sueldos que se entregan para las asesorías parlamentarias, pero que al final eran trabajadores para el partido. Exactamente. Esta era una trama que ya se venía investigando, en la que no solo participó Marine Le Pen, aquí la justicia sí consideró que ella tuvo un rol central, pero también se acusa a otros 24 miembros de su partido, algunos que habían sido además miembros del Parlamento Europeo, otros habían sido asistentes parlamentarios, pero acá en lo que consistió toda esta trama es lo que tú decías, Pati. Se habían malversado fondos del Parlamento Europeo con dinero que supuestamente se iba a entregar a los asistentes de los parlamentarios de la Eurocámara, pero en su lugar se terminó pagando a trabajadores de su partido. Y como tú dices, un terremoto político, porque entiendo que ni siquiera sus opositores pensaban que iba a recibir esta sanción, que es la máxima que podía recibir. Es la máxima en estos casos, pero claro, esto echa por la borda sus intenciones de competir por 4ª vez en una campaña presidencial, y con la pregunta ahora de quién podría ser su sucesor. Aquí se habla de un joven que se llama Jordan Bardella, de 29 años, que cuenta con apoyo dentro de Agrupación Nacional del partido de Marine Le Pen, pero aquí surgen dudas respecto a su experiencia para postular a un cargo como ese. Sigamos hablando también de la última entrevista que dio Donald Trump, una conversación con la cadena NBC, Pati, que ha dado muchos temas que hablar, partiendo por las últimas declaraciones sobre Vladimir Putin, porque ya hemos visto todos los intentos de Donald Trump por avanzar hacia un alto al fuego entre Rusia y Ucrania, pero ahora cambió su tono hacia Rusia, porque dice que está muy enojado con el presidente Vladimir Putin, porque Putin la semana pasada, el viernes de la semana pasada, cuestionó el liderazgo de Volodymyr Zelensky en Ucrania y insinuó de alguna manera que Zelensky debería dejar su cargo si se quiere avanzar hacia un proceso de paz. Aquí la idea que deslizó Vladimir Putin es que Ucrania podría quedar bajo un gobierno temporal dirigido por Naciones Unidas para organizar elecciones antes de negociar un acuerdo de paz. Eso fue lo que no le gustó a Donald Trump, lo que de todas formas es llamativo, considerando que hace un tiempo se había referido a Zelensky como un dictador, claro, sin elecciones. Pero bueno, ahora dice estar molesto, está vaivén de las afirmaciones que hace Donald Trump, que uno no sabe para dónde va. Con sus estrategias políticas. Claro, y como parte de esas mismas estrategias que ha estado aplicando, nuevamente volvió a amenazar con aranceles. Ahora aranceles sobre el petróleo ruso, habló de aranceles de entre un 25 y un 50% si es que Vladimir Putin no acuerda una tregua dentro de un plazo de un mes. Dijo estar además
contemplando hablar con Putin en los próximos días, mientras que Volodymyr Zelensky también reaccionó frente a esas declaraciones. Dijo que lo que Rusia está buscando son más excusas para seguir prolongando la guerra, pero no fue lo único que dijo Donald Trump sobre política exterior, porque amenazó también a Irán. Les dijo, si es que no llegan a un acuerdo para frenar su programa nuclear, va a haber bombardeos y también dijo que se podrían aplicar sanciones económicas, entre ellas aranceles secundarios. Nuevamente ahí parte de la misma amenaza si es que no se logra firmar un acuerdo. Eso con respecto a política exterior. ¿Qué pasa dentro de Estados Unidos? Aquí también otra de las preguntas que se le hizo en esa conversación fue si es que él tenía la intención de aspirar a un tercer mandato como presidente. Sí. Es algo que la Constitución en Estados Unidos no lo permite, ¿no? Porque él ya fue presidente, ya estuvo un mandato. Ya estuvo un mandato, claro. Y acá lo que dijo Donald Trump fue: mucha gente quiere que lo haga. No estoy hablando en broma, hay métodos para hacerlo. Y eso fue algo que llamó la atención, obviamente, porque la Constitución de Estados Unidos dice que ninguna persona va a ser elegida para el cargo de presidente más de 2 veces, independiente de si eso cambio constitucional, haya sido... ¿qué cosa? Y que no cuentan con el apoyo en el Congreso como para sacar adelante una reforma a esa enmienda de la Constitución. Sabemos que Donald Trump es creativo, bueno, así que vamos a ver qué es lo que va, o a qué se refiere específicamente con esa declaración. Sí, ahí lo que, frente a esa respuesta de Trump, se le preguntó si una posible vía para aspirar a un tercer mandato era que J.D. Vance, su vicepresidente, se postulara a la presidencia y después le pasara la posta. Él dijo, bueno, esa es una vía, pero hay otras también. Toda la razón. Dijo que hay otras, pero lo cierto es que, claro, más allá de la preocupación que eso genera dentro de Estados Unidos, sí, Donald Trump dijo, bueno, todavía es muy pronto aún para pensar en algo así, pero si es que se quisiera reformar ahí la Constitución, ahí se necesita una mayoría de 2/3 en ambas cámaras, y que son números donde, más allá de que el Partido Republicano cuenta con mayoría, no tendría esos quórum para sacar adelante una iniciativa como esa. Y en el sudeste asiático siguen las tareas de rescate después del terremoto que afectó a Myanmar el viernes pasado, no solo a Myanmar, a otros países también de la región. Y respecto a las cifras de víctimas fatales, aún no se sabe con exactitud. Las cifras más conservadoras, que son las que vienen de la propia Junta Militar de Myanmar, hablan de por lo menos 1.700 fallecidos, aunque desde otros países dicen tener estimaciones mucho mayores. Y ese video que estamos revisando corresponde a un hospital en China, dentro de una maternidad, donde ahí las enfermeras tratan de resguardar a los recién nacidos. Afortunadamente pudieron ponerlos a salvo después de un terremoto. Pero una de ellas tiene de hecho un niño ahí en brazos, ¿no? La que está más allá. Claro. Casi no se puede sostener por la intensidad del movimiento, tratando de afirmarse, y tienen además ahí ruedas, por eso se mueven aún más. Claro, muy difícil para ellas sostenerse en pie, y también evitar que las cunas, que claro, tienen ruedas, se muevan, pero eso grafica muy bien la intensidad del movimiento, y con otras de las imágenes que se viralizaron, y es lo que ocurría en las piscinas de los edificios altos, de cómo se empiezan a mover. Vemos ahí las olas, y con la imagen además que les mostramos el viernes pasado de cómo caía el agua desde los edificios a gran altura. Claro. Ya está empezando además a llegar ayuda humanitaria en un país como Myanmar, que está gobernado por una dictadura militar que había impedido el acceso de ayuda internacional, pero que ahora han hecho un llamado a los distintos actores para que colaboren ahí con ayuda que permita poder hacer frente a las consecuencias que dejó el terremoto, cuyos daños están todavía tratando de cuantificar. Vamos, Pati, a una pausa.